Sí, regresamos esta mañana transmitiendo este programa y bueno, pues agradezco muchísimo a nuestros colegas periodistas Alejandra Shanik e Ignacio Rodríguez Reina de Quinto Elemento Lab, pues su presencia en este programa y desde luego agradecer que hayan compartido con este espacio de noticias esta muy importante investigación que publicamos ayer simultáneamente con la revista Proceso, en la revista en el impreso, la portada de Proceso y su cobertura en su modalidad online y nosotros en la modalidad online y ahora esta mañana en nuestra modalidad programa. Entonces, gracias a Nacho Rodríguez Reina y Alejandra Shanik por estar aquí para hablar de esta investigación que, bueno, pues ya mereció un comunicado ayer por la noche de la Procuraduría General de la República. Ya ustedes hablaron con el abogado de Lozoya Austin, que también es una réplica que se publica ayer domingo. Hay una contestación de ustedes al planteamiento que hace el propio Lozoya Austin en una breve nota aclaratoria y todo esto lo hemos leído y lo hemos comentado de ayer a hoy ampliamente. Bueno, yo quisiera empezar, Alejandra, Nacho, sobre este trabajo y creo que es importante por varias razones que nos expliquen primero este esfuerzo en el cual se han involucrado dos periodistas como ustedes que han tenido una presencia muy destacada en los últimos años en diferentes medios, pero que ahora han entrado en una etapa en donde han fundado una cosa que se llama Quinto Elemento Lab. Déjame empezar por ahí. Déjame, Nacho, empezar por Quinto Elemento Lab. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa que un grupo de periodistas haya decidido incursionar de otras maneras, generando información periodística, de otras maneras y con otros mecanismos para generar, investigar y proporcionar a la sociedad mexicana investigaciones de alto nivel como esta? Pues mira, Carmen, yo creo que tiene que ver con la transformación de los medios. Todo el mundo habla y sabemos y vivimos que hay una revolución en los medios, la llegada de Internet, de los modelos de financiamiento, en fin, de restricción incluso de espacios plurales en los que se escuche a todas las voces. Pues eso es una situación que vivimos en México y en otras partes, por supuesto, se vive igual. Yo creo que nos obliga a replantearnos cosas y me parece que lo que hicimos en Quinto Elemento pues es una asociación periodística, es una manera distinta en la que creemos que podemos cumplir nuestro papel de aportar elementos para que la sociedad, empoderar a los ciudadanos, que la gente esté informada, que conozca un punto de vista, información que normalmente no va a tener acceso en medios tradicionales y estamos haciendo un esfuerzo para contribuir ya no quizá desde un medio, porque yo sí creo que los medios, la industria de medios está cambiando, sino de una plataforma que nos permita enriquecer a otros medios. Es un papel distinto, me parece que es igualmente importante, ¿no? Creo que lo estamos viendo hoy con esta investigación que estamos publicando con ustedes, con Proceso, porque me parece que ya no es tener un espacio solo para divulgar lo que tenemos, sino buscar muchas plataformas. Y así como con ustedes tuvimos la oportunidad de colaborar y hacer, creo que el que nosotros podamos proponer, generar materiales periodísticos relevantes de mucha importancia y para la sociedad mexicana y global, bueno, nos permitirá enriquecer a un número más amplio. Es decir, hoy estamos aquí con ustedes, pero quizá con otro tema acordemos con otros medios. Entonces lo que estamos haciendo es crear una asociación que genere contenidos periodísticos de mucha importancia, esperemos que con mucha calidad y de impacto, que enriquezca la información de la sociedad. Finalmente eso es un poco lo que nos importa, que se conozca, ¿no? Y lo hacemos desde el Quinto Elemento Lab, que es una asociación que está Shanik, Marcela Turati, que por supuesto también es una periodista, y Daniel Lizárraga, él es miembro fundador, él ahora trabaja en Mexicanos contra la Corrupción, él está, digamos, un poco solamente como miembro de nosotros, y activamente pues está Marcela Turati, Shanik y yo. Bueno, pues estamos siguiendo de cerca. Me parece importante escuchar, Nacho Rodríguez Reina, esta explicación de qué cosa es Quinto Elemento Lab, que efectivamente está generando estos contenidos y que se han publicado de esta manera. No puedo dejar de mencionar, porque la verdad que sí me llama la atención, que la prensa mexicana hoy sí que retoma el tema, y no es para menos, porque es un tema bomba. Esta investigación que ha sido también publicada por O Globo en Brasil. Bueno, la prensa mexicana ha citado a O Globo, en su derecho, desde luego, pero llama la atención que no le merezca un
una mención el trabajo de los periodistas mexicanos que, como ustedes, tuvieron acceso directísimo precisamente al expediente judicial. Así que ya cada quien sabrá sus modos y maneras de retomar informaciones de esta naturaleza, pero sí llama la atención que, bueno, pues haya esta, digamos, constante en la prensa mexicana esta mañana. Hay varias 8 columnas. Exigen a la PGR detener a Lozoya, dice Reforma, piden legisladores intervención del Sistema Nacional Anticorrupción por el caso Odebrecht. Está el Universal, que dice Odebrecht dio $10 millones de soborno a Lozoya en sus 8 columnas. Ex ejecutivo de la firma revela presunto cohecho desde 2012. Están las 8 columnas de La Jornada, que cita a O Globo. Sobornó Odebrecht con $10 millones a Lozoya. A cambio, la constructora ganó licitación para obras de refinería en Tula. Milenio le dedica también 8 columnas y dice Lozoya niega acusación de criminales confesos. El diario brasileño O Globo publica que exfuncionarios de Odebrecht lo sobornaron con $10 millones. Bueno, la prensa cita a los colegas periodistas brasileños, y en México 2 periodistas mexicanos, que son ustedes, tuvieron acceso, igual que O Globo, directamente al expediente. Alejandra Shanick. Y bueno, pues ahí encontraron cosas muy importantes. Estamos hablando de algo que señala directamente al exdirector de Petróleos Mexicanos. ¿Qué encuentras dentro de lo que se ha publicado como lo más importante, los ejes que encuentras, Alejandra, clave para seguir el caso de Odebrecht en México? Bueno, una de las primeras cosas es los testimonios que nosotros tuvimos a la vista y los materiales que son parte del expediente que sea de la Fiscalía de Brasil, dan cuenta de los testimonios de 3 muy altos funcionarios de Odebrecht. Uno de ellos justamente es la persona que lideraba la unidad de sobornos, por llamarle, que es el departamento de sobornos. Qué cosa, ¿no? Sí, que es algo interesantísimo, porque creo que algo que permite este caso es asomarnos a ver cómo funciona el mecanismo de la corrupción a nivel corporativo. O sea, nos da un nivel de detalle de los cómo, que es, yo creo que inusitado, ¿no? Entonces, una de las personas que declara en el caso Pemex y que habla directamente sobre Lozoya es, por ejemplo, la persona que creó el departamento y que creó y operaba el departamento de sobornos, ¿no? Una siguiente persona que declara es el personaje inmediatamente hacia abajo en la jerarquía, que es el encargado para América Latina y Angola, y después el encargado para México. Y lo que los 3 testimonios aportan son como su pedacito de la historia, pero que si las concatenas, lo que te dan cuenta es como de un proceso. Entonces tienes al director de Odebrecht México hablando de cómo habría notado, bueno, estos son los alegatos de ellos, habría notado en Emilio Lozoya un valor, era alguien en quien debían apostar. Entonces no es la historia de una compañía que soborna a un funcionario a cambio de algo, sino es el ojo clínico de una empresa, y eso se nota en las declaraciones. Son personas que apuestan por un personaje, que es una apuesta de largo plazo, que no es nada más no es una transacción, yo te doy, tú me das, ¿no? Sino que es una apuesta. Entonces lo que vemos son una serie de que ellos acuerdan, lo que ellos dicen es que ellos acuerdan en una serie de reuniones con Lozoya estas ayudas y estas contraprestaciones. Y la primera ayuda es una que parece muy sencilla, que simplemente recomiéndame, oye, ¿cómo le hago para entrar en el mercado mexicano? Híjole, pues te conviene hacerte par con un buen industrial mexicano, porque aquí somos un poquito proteccionistas, ¿no? Entonces, y esa asesoría tiene un valor. Entonces, bueno, lo que vemos entonces es al funcionario, al encargado de México, hablar de esas reuniones en corto con Emilio Lozoya. Él dice se pone sobre la mesa la posibilidad de la petición de un soborno. Él dice que Lozoya pidió dinero. Él a su vez le pide a su superior jerárquico, que es el encargado de América Latina, que a su vez lo pide al área de los sobornos, ¿no? Entonces, lo que vemos en las declaraciones es la sucesión, las órdenes, y después cómo se echa a andar el mecanismo. Son 3 altos exfuncionarios que en coincidencia están precisamente señalando estas actuaciones en torno a Emilio Lozoya. 2 de los cuales dicen haber estado con Lozoya en reuniones. Uh-huh. Bueno, uno de ellos, el jefe del departamento de operaciones estructuradas, que es el de sobornos, relata que él estuvo en la casa de Lozoya, y no solamente que estuvo, sino que invitó a un joven abogado que trabajaba algo así como freelance para Odebrecht, pero trabajaba para armar esquemas financieros que ocultaran
y buscaron ocultar el rastro de las transferencias de dinero. De acuerdo con el testimonio, Lozoya llega un momento y dice, oigan, ya no me manden a las mismas cuentas de dinero porque no quiero que aunque están a nombre de empresas, de alguna manera podría vinculársele. Y entonces dice, ya no quiero que me manden esas cuentas. Entonces, el jefe Hilberto da Silva viene a México, invita a Rodrigo Durán, que lo acaba de entrevistar El País, él es un abogado que está detenido provisionalmente en España, y se reúnen, y él dice que en la casa de Lozoya. Y ahí lo que se arma es un plan, una estructura financiera, de modo que le siga llegando el dinero, de acuerdo con los alegatos de él, sin que el nombre de Lozoya esté tan en la superficie, sino que en todo caso lo sumerjan en un nivel inferior, mayor, de tal manera que no quede tan expuesto. O sea, ese nivel de detalle son los testimonios a los que tuvimos acceso. Déjenme recuperar para escuchar la respuesta de ustedes de viva voz. Ya lo leímos más temprano, pero es muy importante. La nota aclaratoria que hace Emilio Lozoya dice lo siguiente: hago referencia a la nota publicada en la revista Proceso ayer domingo y en Aristegui Noticias. Niego categóricamente las imputaciones y la información que hace referencia a supuestos actos de solicitud y o recepción de sobornos, directa o indirectamente por mi parte, a la empresa Odebrecht o a sus funcionarios. La información contenida en la nota carece de prueba documental alguna y relata una historia absolutamente falsa, dolosa e inexistente de principio a fin sobre supuestos hechos en los que participé y empresas con las que supuestamente tengo relación, dice el exdirector de Pemex. Asimismo, señala reuniones con diferentes personas que incluso no sé ni quiénes son, no los he conocido. Niego categóricamente estas aseveraciones. Asimismo, suponiendo que hubiese alegatos en mi contra por parte de delincuentes confesos, habría que por lo menos mencionar que estas personas pueden decir cualquier cosa a cambio de reducciones de condenas. He reiterado mi interés de que este tema sea investigado y sancionado, pero es lamentable que esto se lleve a chismes, es la palabra que utiliza, chismes y acusaciones sin fundamento ni prueba. Jamás he participado en actos de corrupción. Estas publicaciones, se refiere a este sitio y a Proceso, han mentido reiteradamente en este y otros temas y jamás han probado sus alegatos. Esto dice Emilio Lozoya Austin. Bueno, de esta última parte ya tendría que precisar más, pero en todo caso, Alejandra Shanik, ¿qué le contestan los dos periodistas mexicanos que son ustedes que publicaron en este espacio y con Proceso la investigación, el expediente secreto Odebrecht? ¿Qué le contestan a Emilio Lozoya Austin? Bueno, la razón por la cual nosotros decidimos publicar y decidimos que era un tema de interés público es porque vimos un valor periodístico en las tres historias. Será la autoridad quien defina finalmente si esto se comprueba como hecho judicial. Sí, pero digamos que quien habla, una de las personas que habla y con detalle de estas reuniones, estas transacciones, es la persona a cargo del Departamento de Sobornos. Y esta persona y su testimonio han sido fundamentales en muchas de las acusaciones que se investigan a nivel internacional y que ya están dando frutos y consignaciones y ¿no? a nivel en otras procuradurías y en otras regiones, ¿no? Entonces ese es un elemento clave. Y bueno, yo lo que también diría que nuestra respuesta, como lo hicimos saber, es nosotros no sabemos si Emilio Lozoya o no es culpable, no nos corresponde, a nosotros nos corresponde informar. Y lo que nosotros estamos informando es todo lo que la justicia brasileña tiene en sus manos. Es decir, si hay chismes, si hay tramas absurdas, fantasiosas, no nos corresponde a nosotros. Esos testimonios los tienen dos instancias del sistema de justicia. Los tiene la Procuraduría General de la República de Brasil y los tiene el Supremo Tribunal de Brasil. Es decir, nosotros leímos, vimos transcripciones, como lo decimos en el texto, transcripciones, carpetas electrónicas, resúmenes de las delaciones, videos, es decir, los vimos declarando. Los vimos declarando. En videos, ¿no? Exacto. Eso hay que insistirlo, tanto Shanik como Rodríguez Reina vieron en directo estas informaciones allá en Brasil.
Exacto. ¿no? Las vimos. Ahora, a nosotros no nos corresponde. En todo caso, yo creo que a las autoridades mexicanas les corresponde. Nosotros lo que diríamos es uno de los elementos que en la carta el licenciado Lozoya Austin menciona es que, pues sí, son criminales confesos declarando. Bueno, déjame decirte una cosa. La legislación brasileña no automáticamente por estas declaraciones le va a dar la reducción de penas. Solo por decir no. No. Hay 4 condiciones que deben de cumplirse para que les tomen en cuenta estas declaraciones como un elemento atenuante. Pero 2, la Procuraduría no puede dictaminar ni llegar a acuerdos. Solo quien puede hacerlo es un ministro, el ministro Edson Fachin, si no recuerdo, el que en su momento dirá, esta información fue muy valiosa para que nos ayudara a desentramar todo el complejo esquema. Sí, lo tomaré en consideración y le bajaré la pena, pero también puede ser que diga, no es suficiente, no les bajo la pena. Uh-huh. Es decir, veremos. Sí, tampoco es de que solamente automáticamente declararon lo que querían que la justicia declarara para que les bajaran la condena. Además, hay que decir que en el reportaje se especifica claramente, precisamente, que se trata de declaraciones de esta naturaleza. No es una novedad porque está dicho en el reportaje con mucha claridad, pero digamos, parte de la respuesta de Emilio Lozoya Austin, esta nota aclaratoria, dice... Además, o asimismo, suponiendo que hubiese alegatos en mi contra por parte de delincuentes confesos, habría que por lo menos mencionar que estas personas pueden decir cualquier cosa a cambio de reducción de condenas. Bueno, pueden decir cualquier cosa, pero no cualquier cosa les va a contar y cualquier cosa que digan la tienen que probar a la vez. Ese es un elemento. No porque, como periodistas tenemos la obligación de también de carear y poner a prueba los testimonios. Y si hubiéramos nada más leído declaraciones o nada más el dicho de, no habríamos ido tan lejos Nacho y yo como para publicar una historia. Creo que lo que vimos en el expediente es un trabajo también de la Fiscalía brasileña por forzarles a documentar. Entonces, las carpetas contienen documentos, contienen transferencias bancarias. Ahora, no aparece Emilio Lozoya en ningún lado, ¿no? Porque están las empresas. Pero lo que también describe todo el expediente es una compañía que fue capaz de montar una estructura para el lavado de dinero con 4 capas, que fue tan compleja, tan sofisticada, que incluso les llevó a que algunos ejecutivos del banco compraran 51% de un banco en Antigua. O sea, a tal grado llegó. Compraron un banco, Carmen, para poder lavar el dinero de los sobornos. Entonces, Odebrecht compró un banco. Odebrecht se llama Main Bank. Ejecutivos de la empresa, banco. O sea, no fue la empresa directamente, pero ejecutivos de la empresa, algunos de los que son declarantes, están entre los accionistas 51% de un banco austriaco en Antigua. Entonces, digamos, la trama es muy, muy compleja. Idearon justamente un esquema para hacer, básicamente lo que daban eran en general a las personas que se ha probado fueron sobornadas, básicamente les dieron servicios de asesoría financiera para permanecer ocultos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero ahora nosotros no nos toca a nosotros verificar, no están nuestras posibilidades. El abogado de Lozoya, del señor Lozoya, decía Javier Cuello Trejo, nos decía, ¿dónde está la evidencia de que él sacó el dinero? ¿No? ¿Quién sacó el dinero? Eso es un tema, la manera que declara el abogado merece atención. A mí esa pregunta que nos deja me llama mucho la atención. ¿Por qué dejamos esa parte? Porque es importantísimo lo que dice Javier Cuello Trejo. Déjenme aquí un apartado para después regresar a ese punto y cerrar porque son muchos temas. Déjenme cerrar aquí esta parte. Digamos, en todo caso, lo que ustedes dicen, no está el nombre Emilio Lozoya en los documentos. Lo que está es los testimonios directos de los 3 ejecutivos de Odebrecht que declaran a la Fiscalía brasileña que esas transferencias de las cuales muestran los documentos corresponden a las transferencias acordadas con Emilio Lozoya. El nombre Emilio Lozoya aparece en las declaraciones, en los testimonios, y los documentos lo que hacen es soportar el dicho de que hubo transferencias en ese sentido. Eso es lo que tenemos, que no es poca cosa. Que hay que decir algo, Carmen. No hay un solo de los testimonios que no mencione, sin duda alguna, a Emilio Lozoya. Los tres. Que son por separado, ¿no? Son por separado. Luis Mameri. ¿Fechas distintas? Sí, los tres testigos son Luis de Meneses, que era el jefe de Odebrecht en México, Luis Mameri, que era el vicepresidente para América Latina, es decir, no estamos hablando de oficiales de bajo rango, era el vicepresidente de Odebrecht para América Latina, y Hilberto da Silva, que era el jefe de las operaciones estructurales, los 3 por separado y en diferente momento
lo mencionen. Y ellos han hablado de muchos otros casos, digamos, el caso Pemex es una carpeta es ellos tienen un una tema galería, sí. de una gran variedad. Para ¿no? Odebrecht, Pemex es una historia de muchas. Bueno, traen a Brasil de cabeza, traen a Perú de cabeza. Así es. Hay un expresidente detenido y su esposa por Odebrecht. Hay un presidente de Colombia que este fin de semana se supo tiene que comparecer para explicar ciertas cosas de Odebrecht, el señor Santos. O sea, hay varios países del mundo que están de cabeza con el caso Odebrecht. Y en México, todo es con pinzas. En México tenemos una comunicación, aprovecho el comentario para irme a lo que dice la PGR. Permíteme Alejandra Chanic, Nacho Rodríguez Reina, leer el comunicado de ayer domingo sobre este tema, porque es muy importante también ir a esa parte, y ahora dejamos aquí al abogado Coyo Trejo, que es importantísimo lo que dice también. Pero bueno, dice la PGR, y vamos a desmenuzar esto si les parece. La PGR y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales reconocen, el interés periodístico de meses atrás en torno al presunto caso de corrupción Odebrecht-Braskem y que ha incluido varias de las revelaciones periodísticas de la prensa nacional e internacional en las respectivas carpetas de investigación. Dadas las consultas de varios medios el día de hoy, es decir, dice la PGR que consultaron a la PGR varios medios mexicanos, ¿entiende? Bueno, varios medios, o a lo mejor no son mexicanos, tal vez fue O Globo, no sabemos, pero bueno, varios medios que consultaron a la PGR ayer domingo, y dadas esas consultas, entonces la PGR es que informa lo siguiente. Misma que tiene como límite esta información el no poner en riesgo las investigaciones que se están llevando a cabo y la eventual presentación de los inculpados ante la justicia federal. 1. La PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, ha estado en constante comunicación con las autoridades de Brasil para recabar los datos que éstas poseen respecto de la empresa Odebrecht. 2. La Fiscalía brasileña ha ido variando la fecha de entrega de la información correspondiente y no ha ofrecido una nueva fecha a México. Ojo, la Fiscalía brasileña ha ido variando la fecha de entrega de la información correspondiente y no ha ofrecido una nueva fecha a México. Ha argumentado que el caso se está desahogando ante el Tribunal Superior de Brasil. Esta semana, en la reunión de fiscales latinoamericanos que se realizará en la ciudad de Puebla, noticia que habrá una reunión de fiscales en Puebla, esperábamos a la representación brasileña, pero hoy, o sea, domingo, ha cancelado su asistencia. La PGR está diciendo en este comunicado que ayer la Fiscalía brasileña le canceló su asistencia a Puebla para esta semana. En esta reunión, sigo leyendo, varios de los fiscales que investigan el caso de corrupción de referencia tendrán oportunidad para intercambiar información. 3. Respecto de los hechos en México, en diciembre de 2016, las empresas brasileñas Odebrecht y Braskem se declararon culpables ante la Corte Federal de Distrito de Nueva York de los Estados Unidos de América por haber pagado sobornos a funcionarios de varios países. En el caso de México, a funcionarios de Pemex por $10.5 millones en un periodo comprendido de 2010 a 2014, dice la PGR. 4. Dentro de la carpeta de investigación tal, constan ya las declaraciones de 10 servidores públicos y 9 exfuncionarios de Pemex. No menciona a Lozoya, por cierto. Ni sí ni no, sabemos si ya declaró ante la PGR, pero dice la PGR... Bueno, de acuerdo con el abogado, no. De acuerdo con el abogado, no. Entonces imagínate que han declarado 10 servidores públicos y 9 exfuncionarios de Pemex y no ha declarado a Lozoya. Buen punto saberlo. Puf. Bueno, dice aquí, dentro de la carpeta de investigación constan declaraciones de 10 servidores públicos y 9 exfuncionarios de Pemex que intervinieron en la adjudicación de 3 contratos de obra pública asignados al conglomerado brasileño. También se han tomado declaraciones a 3 directivos de la empresa, incluido Marcelo Bahía Odebrecht, expresidente de la empresa que lleva su nombre. 5. Representantes de las empresas brasileñas ofrecieron un acuerdo reparatorio, mismo que no fue aceptado y que bajo ningún supuesto inhibirá el sancionar administrativa y penalmente a los exfuncionarios y o funcionarios públicos involucrados. 6. PGR y la Subprocuraduría especializada en investigación de delitos federales han realizado las diligencias en torno a esta investigación,
así como la apertura formal de canales de asistencia jurídica internacional, especialmente con Venezuela, República Dominicana, Brasil y Chile, y de cooperación internacional para abrir las vías de comunicación correspondientes. La investigación continúa. La PGR y la Subprocuraduría manifiestan que a pesar de no contar con la información de la Fiscalía brasileña, dada la asistencia internacional con otros países y en particular las diligencias que se están llevando a cabo con funcionarios de Pemex y con los más altos directivos de la empresa brasileña, este caso será llevado hasta sus últimas consecuencias y directamente contra él o los responsables. Nacho Rodríguez Reina, ¿qué dices de este comunicado ayer domingo de la PGR? Bueno, mira, yo no tengo elementos para saber si lo que dicen tiene sustento en la realidad. Lo que sí puedo saber es lo que ha ocurrido en otros países. Y lo que ha ocurrido en otros países es que estas declaraciones, los testimonios de los testigos, de los 3 testigos que hemos mencionado, fueron más o menos realizadas entre noviembre y diciembre de 2016. Han pasado 6 meses o un poco más. Uh-huh. Lo que sí sé también es que en otros casos sí ha habido colaboración con la justicia de otros países, con la justicia peruana, con la justicia colombiana, con la justicia de Ecuador, con la justicia de Panamá, con la justicia de República Dominicana, con la justicia de Venezuela. Es decir, sí ha habido comunicación y colaboración. ¿Por qué no la ha habido en el caso de México? Pues no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que un dato importantísimo, lo que sí sé es que la justicia brasileña sí ha compartido información con todos los demás países y que los demás países han actuado en consecuencia. Pero en este caso, qué importante es que sea la propia PGR la que diga que la Fiscalía brasileña no le ha dado información y que le ha pospuesto la fecha y que no le ha dado una nueva fecha y que le ha cancelado la visita de la Fiscalía brasileña a México en Puebla esta semana. Alejandra Chanic, es muy fuerte esto, dicho por la propia PGR. Quiere decir que por alguna razón, la Fiscalía brasileña pues no ha entrado en una zona de confianza con México para hacer entrega de información que México debería procesar. ¿A qué se deberá esto? Pues es la Fiscalía brasileña la que lo sabe, pero es evidente, dicho o confesado por la propia PGR, que no ha contribuido como sí lo menciona Nacho, con otros países. Es todo un tema, ¿eh? Claro. Creo que en cualquier caso, no tenemos idea, no vamos a poder descifrar ahora. Pero es importante subrayar, ¿no? ¿Por qué ocurrió estas 6 meses de impas, ¿no? ¿Por qué Brasil no le ha querido o podido entregar la información a la Procuraduría General de la República de México? ¿Por qué? Lo que sí es que creo que esto va a suponer un gran reto para las autoridades en México, porque creo que lo que hemos visto en el expediente es que se trata de un ejercicio de una empresa, ejecutivos de una empresa que cooptan a personajes, ¿no? A nivel internacional. Y la cooptación yo creo que exige, además de toda la trama financiera que es complejísima y quedar con los verdaderos beneficiarios de esos dineros va a ser un reto seguramente grande. Creo que también el probar la cooptación va a ser complejo, ¿no? Eso, al menos esto creo que si la PGR prosigue... Sí, probarlo es complicado, pero también se requiere querer saber, claro, ¿no? Claro, se necesita la voluntad de saber. Yo creo que es lo que necesitamos y que como ciudadanos deberíamos estar pensando, necesitamos saber qué pasó. Por supuesto, mira, en Brasil, por decirlo así, en Brasil, elementos de información como un correo electrónico, ha significado algo muy poderoso dentro del proceso de justicia, no lo calificamos bueno o malo, dentro del proceso de justicia para poner en aprietos serios al expresidente Lula da Silva. Y a Temer también. Con elementos que pueden ser indicativos de cosas. La justicia brasileña, la justicia peruana, la justicia colombiana, las justicias de varios países del mundo han dado pasos muy importantes. Esta misma semana vemos que el presidente de Colombia tendrá que comparecer para decir lo que tenga que decir respecto al caso de Brecht. Tenemos al expresidente Ollanta Humala en la cárcel con su esposa por el tema de Brecht. Tenemos a Alejandro Toledo, bueno, en fin. Los hijos del expresidente de Panamá ya están en la cárcel también, de Ricardo Martinelli. De Martinelli, exactamente. Entonces, bueno, en el caso mexicano todo es con pinzas, todo es por encimita, todo es epidérmico, y a lo mejor por eso la
Procuraduría o la Fiscalía brasileña está reservándose la información que no le ha dado a México, tal como lo reconoció ayer la PGR. Entonces, bueno, la PGR, por cierto, no tendría por qué escudarse en que no le ha dado información la Fiscalía brasileña, porque tendría que hacer su propia investigación muy vigorosa, que es lo que dice que está haciendo, que independientemente de que los brasileños no le han dado información, pues está haciendo su propia investigación, entrevistando o tomando testimonio de varios funcionarios y exfuncionarios, pero como dice el abogado con ustedes, no ha ido a declarar Emilio Lozoya. ¿Qué clase de investigación está haciendo la PGR? Sí, ¿Para no llegar a dónde? Al personaje central. Al personaje central no lo han llamado, pero sí a otros de los cuales tampoco tenemos noticia ni nombres. Sí, mira, entrevistamos a Javier Cuello Trejo el viernes en la tarde en su oficina. Y bueno, lo que nos declara es un poco lo que ya hemos publicado. ¿Quieres que lo leamos para que vayamos en la misma sintonía de lo que ustedes publicaron precisamente? Y vamos ahora a comentarlo, si te parece. En la nota que subimos ayer domingo de ustedes sobre este tema dice: Lozoya me jura que no recibió un solo peso de Odebrecht, dice el abogado. No podemos irnos a meter a Brasil porque no estamos imputados. Todo esto es mediático, que si dijo, que si no dijo, esto es lo que dice Cuello Trejo. En esta nota firmada por ustedes dice lo siguiente: Emilio Lozoya no ha sido acusado de ningún delito en Brasil, México o Estados Unidos. Y cuando aparecieron las primeras noticias sobre los dichos de Odebrecht hace unos meses, el Financiero acudió a Javier Cuello Trejo para buscar consejo. Con su ayuda presentó a la PGR un escrito firmado donde Lozoya se dijo dispuesto a responder a las preguntas de la autoridad. Pero esas preguntas, ojo, esto fue publicado ayer, el mismo día que la PGR dice que ya tomó testimonio de varios, pero esas preguntas no han llegado, dice Cuello Trejo sobre lo que ustedes le preguntaron. Funcionarios de la PGR le han dicho a Cuello Trejo que no tienen el expediente completo que integró la Fiscalía brasileña. Para mí es una sorpresa esto, reaccionó el abogado al conocer detalles del expediente brasileño que ayer se publicó, con las informaciones que ustedes dieron. Según Cuello Trejo, ni él ni Emilio Lozoya tenían conocimiento de que hubiesen señalamientos directos de 3 altos funcionarios de Odebrecht que involucren a Lozoya Austin en la trama de corrupción. El abogado anotó sus nombres en una hoja amarilla de papel, escriben ustedes. No quiero decir porque no conozco el expediente, lo conocen mejor ustedes. Para mí es una sorpresa esto porque no podemos irnos a meter a Brasil porque no estamos imputados. Entonces todo esto es mediático, que si dijo, que si no dijo. En el expediente de Brasil, los directivos para México y América Latina y el jefe del área que operaba los sobornos narraron con detalle una serie de reuniones en las que afirman Lozoya aceptó abrir paso a la empresa a cambio de dinero. Hablan de haberle transferido $10 millones entre 2012 y 2014 a cuentas de empresas que él indicó. Lo único que digo yo es, dice el abogado Cuello Trejo, lo único que digo yo es, si a Emilio Lozoya le acreditan que él recibió el dinero, está dispuesto a ir a la cárcel si es necesario. Pero si no recibió, ahora qué fácil es depositar en una cuenta y luego ¿por qué no le dan seguimiento a esa cuenta? Que le den seguimiento. Alguien sacó el dinero. ¿Quién lo sacó? No quiero hablar de más. Yo lo único que les digo es que mi cliente y mi amigo no recibió un solo peso. Él me lo ha dicho, me lo ha jurado y me lo ha probado. Esta parte de la aclaración del abogado Javier Cuello Trejo, Nacho Rodríguez Reina, Alejandra Shanick es muy importante y altamente sugerente. Voy a leerla de nuevo, perdón. Que le den seguimiento, dice el abogado de Lozoya. Alguien sacó el dinero. ¿Quién lo sacó? No quiero hablar de más. Solo esa frase nos abre la puerta a muchas especulaciones. Que le den seguimiento. Alguien sacó el dinero. ¿Quién lo sacó? No quiero hablar de más. Yo, lo único que les digo es que mi cliente y mi amigo no recibió un solo peso. Él me lo ha dicho, me lo ha jurado y me lo ha probado. Hay una parte
final que dice: las delaciones de los ejecutivos de Odebrecht son parte de un proceso más amplio que inició en diciembre de 2016, cuando la empresa se declaró culpable ante los gobiernos de Estados Unidos, Suiza y Brasil, que lo acusaron de operar una amplia red que distribuyó miles de millones de dólares en sobornos a funcionarios de 3 continentes. 78 ejecutivos han declarado ya, podrían recibir una reducción en sus condenas a cambio. Eso es un testigo protegido, reaccionó Cuello Trejo. Jurídicamente el valor que puede tener un testigo protegido es mínimo. ¿Por qué? Les contesta a ustedes. Porque tiene una ventaja. Si yo digo lo que tú quieres que yo diga, ¿me reduces la pena? Pues sí, pues te lo digo. Ahora que Odebrecht sea corrupta, ya no lo pueden tapar. Pero de eso a que el licenciado Lozoya haya recibido un peso de Odebrecht es absolutamente falso y lo vamos a probar en su momento. Según el abogado, si Odebrecht no prueba los dichos de sus ejecutivos, demandará a la empresa por daño moral. A su salida de Pemex en febrero pasado, Emilio Lozoya retomó su trabajo anterior en una firma financiera. Obviamente que todas estas situaciones mediáticas lo han dañado, porque su trabajo es lo financiero, colocar créditos. Sinceramente, él está en la tesitura de demandar por lo que sea, por todas estas difamaciones, dijo el ex procurador desde su despacho en la Ciudad de México. Es muy importante, Nacho Rodríguez Reina, Alejandra Shanick, lo que el abogado Cuello Trejo les dijo, pues en la defensa de su representado Emilio Lozoya, pero yo me quedaría con esta frase, esto de alguien sacó el dinero, ¿quién lo sacó? No quiero hablar de más. Sí, mira, deja abierta la puerta a cualquier cosa. A cualquier cosa. Que solamente lo vamos a llenar con información. Sí. Y yo creo que ahí es donde la responsabilidad de las autoridades es mayúscula. Yo, de verdad, y creo que lo hemos platicado, nosotros no sabemos si él o no es culpable. Digo, nosotros lo que hicimos es informar sobre los testimonios. Pero sí, quien sí nos debe dar la información son las autoridades. Solo le cerraremos la puerta a cualquier pensamiento, a cualquier especulación, con información. Que eso es lo que yo creo que hoy yo no veo que es una situación que, digamos, la justicia mexicana, las autoridades, están obligadas a proceder. ¿Cómo? No sé si pueden hacer ahí triples exhortos a la justicia brasileña para que les den, si, en fin, de alguna rogatoria internacional. Hay mecanismos, ¿no? Hay mecanismos de cooperación internacional jurídica. Me encantó tu expresión, una rogatoria internacional. Bueno, aquí la pregunta, Nacho, Alejandra, hay que decirlo con todas sus letras. ¿Realmente está México en condiciones, con esta estructura de procuración de justicia que tenemos, en posibilidades de aspirar a que se haga una investigación fuerte, firme, clara, cuando el entorno en donde se están dando las cosas es el entorno de la campaña política de Enrique Peña Nieto, y uno de los hombres más cercanos a Enrique Peña Nieto es Emilio Lozoya, y todo este entramado de cosas que está en la investigación de Brasil la tiene que investigar México? Tenemos hoy en México la posibilidad de que el Procurador General de la República, amigo del presidente del país, abra una investigación en serio. Bueno, ahí le dejo la pregunta al público, a la gente que está escuchando y siguiendo esta transmisión. Pero mira, porque al final de cuentas es eso. Hay un buen punto ahorita lo que tú dices. Yo creo que, en efecto, quizá uno tenga razones para poner en duda que la por lo PGR menos quisiera ¿no? investigar a su propio entorno. Pero, ¿sabes? Yo creo que es un gran momento para empezar, pues, a probar en serio, a aventar al agua, como se diría, al Sistema Nacional Anticorrupción. Venga, sí. Yo creo que los comisionados, rato, ¿no? Sí, creo que ahorita, si digamos, esta estructura que se creó institucional para dar salida y justamente buscar, erradicar, aclarar y poner un alto a la corrupción. Pero no fueron capaces de un exhorto. Por el tema del pero bueno, gobierno espía. Yo creo que ahorita, fíjate, si te fijas... Oye, ¿qué es nos reímos por no llorar, ¿no? Claro. Si te fijas, no han declarado nada los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción. Hoy todavía no. Pues yo creo que es un gran momento. Yo creo que socialmente deberíamos, más allá de los resultados de la investigación, que en particular, bueno, pues yo simplemente me parece que como ciudadano quisiera saber qué ocurrió. Obviamente. Sea quien sea el responsable, ni sé quién sea el responsable. No prejuzgo, yo simplemente quisiera información que me dé claridad sobre lo que ocurre en el país, sobre lo que ocurre con los dineros públicos, sobre lo que ocurre con las decisiones de políticas públicas, sobre lo que ocurre con N número de cosas. Bueno, yo creo que es una gran coyuntura para que el Sistema Nacional Anticorrupción pues dé un pasito al frente, ¿no?
Sin la menor duda. Alejandra Shanik, ¿qué me dices tú de esta entrevista que sostuvieron ustedes, que se ha publicado ayer domingo, con el abogado de Emilio Lozoya? Además de la réplica de Emilio Lozoya, está esta serie de declaraciones que les hacen a ustedes este abogado, pues que sale en defensa de Lozoya y que afirma categóricamente que su representado, que Emilio Lozoya, no recibió un peso, pero que deja esta frase, que vuelvo a ella, que dice que le den seguimiento. Porque él dice, lo único que digo es, si a Emilio Lozoya le acreditan que él recibió el dinero, es que él está hablando como que da por hecho que hay dinero, ¿no? O sea, no está diciendo que él recibió el dinero. Si dices el dinero, que sí, que en tu definición de las cosas hay un dinero que no recibió Emilio Lozoya. Está dispuesto a ir a la cárcel si es necesario, si le acreditan que él recibió el dinero, pero no recibió. Ahora, qué fácil es depositar en una cuenta y luego, ¿por qué no le dan seguimiento a esa cuenta? Que le den seguimiento, porque aquí el tema es que hay una cuenta, bueno, hay cuentas, ¿no? Alguien sacó el dinero, ¿quién lo sacó? No quiero hablar más. A mí lo que también de lo que me habla también la declaración es de lo complejo que va a ser investigarlo. Es decir, creo que no soy abogada, pero mi experiencia, al menos como reportera, es que los investigadores, las procuradurías se mueven siempre por la forma y no el fondo, ¿no? Entonces, si en efecto no hay una cuenta, la cuenta no está a nombre de Perengano, entonces Perengano no es responsable. Y creo que el desafío de este caso, como muchos de las tramas de corrupción que ocurren y que debían ser investigadas, es que la autoridad tiene que estar a la altura de poder investigar esas cosas en el fondo, es decir, ¿no? Y no nada más. Por ejemplo, ayer el abogado nos explicaba que él se había puesto a revisar, eso no entró en la nota, que se había puesto a revisar el contrato, uno de los contratos que son mencionados por los declarantes, ¿no? Es de una trabajos de contrato de la refinería Miguel Hidalgo. Sí, que está Miguel también, Hidalgo, por cierto, disponible, lo proporcionan a ustedes como un documento completo. El que lo quiera revisar también está en el portal para que lo revise, el que lo quiera revisar, está íntegro el contrato. Que en realidad la razón por la que nos pareció interesante el contrato es por la cantidad de veces que aparece en el contrato, las cláusulas donde dice yo funcionario público, yo contratista, juro y perjuro que no he cometido ningún acto de corrupción ni cometeré. Es increíble. Sí. Son páginas y páginas de eso, es como lindo. Bueno, el asunto es que el abogado nos comentó que él había revisado los contratos y que él tenía una explicación, había una explicación muy lógica de por qué el contrato había sido asignado a Odebrecht, y que había sido una decisión del Consejo de Administración y que ahí básicamente el señor Emilio Lozoya no había tenido manera de interceder. Entonces yo creo que el problema es que creo que este es uno de esos casos donde se supone un desafío, así como lo supone para los periodistas, ¿no? El cómo probar el cohecho, cómo ver el tráfico de influencias. Aquí lo que vimos es una empresa que apuesta en un personaje en el largo plazo y lo va haciendo. En los alegatos lo que plantean es que lo fueron haciendo, poniendo de su lado, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo pruebas las cosas que en efecto hizo o la influencia que su dicho pudo haber tenido? Creo que eso supone un reto para los investigadores. Es un reto para cualquier investigador. Aquí lo que tendríamos que apostar es porque tuviéramos una autoridad que con esos retos, esos desafíos y esa complejidad hiciera su trabajo y quisiera que sucediera lo necesario para saber qué pasó. El problema radica en que pudiéramos tener autoridades que más bien no quisieran que se supiera qué pasó. Ese es el gran tema, ese es el gran asunto, y creo que ahí nos lleva al corazón de lo que hoy se discute en México. Se ha creado un sistema nacional anticorrupción, estamos en la antesala de la creación de una Fiscalía de la Nación, una Fiscalía General de la Nación que todos esperamos sea autónoma de los poderes a los que va a investigar, y esa cuestión no está garantizada. En este momento no sabemos si vamos a tener un fiscal de la Nación que sea una extensión del gobierno de Peña Nieto en 9 años, los próximos 9 años, o si logrará al país y el Congreso realmente atender la necesidad que tiene México de tener una procuración de justicia confiable para los ciudadanos. Yo creo que es un gran elemento, y no solo para este caso, yo creo que es un punto para considerar en el futuro. No estoy muy seguro, pero te puedo decir que por lo menos en varios casos donde han avanzado las investigaciones,
y las acusaciones contra políticos en toda Latinoamérica es porque tienen fiscalías independientes. Claro, por supuesto. Entonces yo que no creo les que tiembla la mano de decirle, señor Santos, presidente Lula, señor presidente Lula, Santos, señor presidente Santos, señor expresidente Oyala, pueden venir a comparecer y si hay elementos, pase usted a la cárcel. Y si no hay elementos, con el caso creo que ese es un elemento eso es clave, más relevante central. incluso que el propio caso de Odebrecht. No, verdad, es que te detona eso, claro. Es contar, y yo quisiera creer que somos capaces de construir en este país una fiscalía independiente que nos ayude, que justamente sí sería un gran paso. Pues si no fuéramos, bueno, este país tiene que ponerse las pilas, porque si no nos ponemos avispados, nos va a pasar encima de nuevo una fiscalía que no está a la altura de lo que se necesita. Estamos en el punto exacto de tener una fiscalía de simulaciones o una fiscalía independiente, y depende del Congreso y depende de los ciudadanos. Y ahí está un enigma, ¿eh? No sabemos en qué va a parar la Fiscalía General de la Nación y qué va a pasar con la Fiscalía Anticorrupción. Todo eso ha estado pateándose el bote ya demasiado tiempo y aquí ya están los casos a la mesa. Déjenme hacer una pequeña pausa, Alejandra Shanique, Ignacio Rodríguez Reina, de esta conversación con Quinto Elemento Lab. Después de la pausa, bueno, hay una avalancha de tweets. Me gustaría compartirlos con ustedes y vamos un poco reflexionando y comentando lo que se empieza a decir del caso, de lo que ustedes han publicado, de lo que han compartido desde ayer domingo. Y bueno, pues hay esta avalancha de tweets. Después de la pausa, le contamos. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Información a través de aristeguinoticias.com.
Bueno, regresamos en la parte final de esta conversación con Alejandra Shanick y con Ignacio Rodríguez Reina, colegas periodistas de Quinto Elemento LAF, que están dando a conocer esta información desde ayer domingo y esta mañana en este espacio de noticias. Digo que hay una avalancha de memes seguramente también, pero ahorita estamos hablando de tweets. La nota que subimos esta mañana, que recuperaron nuestros compañeros de nuestra redacción, dice: Emilio Lozoya y Odebrecht fueron tendencia durante 7 horas ayer domingo. El domingo, Quinto Elemento dio a conocer esta información, la cual apunta pues al exdirector de Petróleos Mexicanos, como hemos aquí dicho ampliamente. En redes sociales se publicaron múltiples tweets al respecto e incluso el propio Lozoya difundió en su cuenta de Twitter su postura al respecto, la que acabamos de leer y la que se publicó desde ayer. Asegura que jamás ha participado en actos de corrupción. El dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aprovechó la coyuntura y cuestionó si parte de los sobornos no fueron a dar a la campaña del hoy presidente Enrique Peña Nieto. El articulista Alfredo Lecona recordó que Lozoya era consejero de OHL y coordinador internacional de la campaña de Peña cuando se le acusa de recibir propinas de Odebrecht. Según cifras de Twitter, la palabra Lozoya acumulaba hasta hace algunas horas 42,000 tweets. 1,129,000 personas habrían visto hashtag Lozoya desde su primera mención hasta convertirse en tendencia. Esto lo publicamos temprano en la mañana, más temprano. En tanto, Emilio Lozoya fue tendencia dominical que duró 7 horas 35 minutos. Se convirtió en tendencia la mañana del domingo, luego de la publicación que se ha comentado ampliamente. Por otra parte, Odebrecht fue tendencia dominical que duró 7 horas con 15 minutos. Esto, digamos, como un recorrido por las redes. Emilio Lozoya, en su cuenta de Twitter, escribió carta aclaratoria sobre la nota de hoy publicada en Proceso y Aristegui Noticias. Esta la publicamos ya. Andrés Manuel López Obrador subió un tuit que dice: Odebrecht entregó $10 millones a Lozoya, 4 en los primeros meses de 2012, para la campaña de Peña y 6 siendo director de Pemex. Esto dijo Andrés Manuel López Obrador. Javi Risco dice: antes de dormir tienen que leer esto, y pone un link para el reportaje. Alfredo Lecona, como digo, mencionó cuando Emilio Lozoya recibió los primeros sobornos de Odebrecht, era consejero de OHL y coordinador internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto. Daniel Izárraga dice: en bancos extranjeros y paraísos fiscales, Odebrecht entregó millones de dólares a Lozoya. Vean la investigación de Quinto Elemento en la revista Proceso y Aristegui Online. Luis Boregar dice: con esta carta, Emilio Lozoya se despidió de Pemex. Hoy sabemos que exfuncionarios de Odebrecht le dieron $10 millones en sobornos, y publica la carta de Lozoya. Bueno, son algunos de los tweets. Alejandro Ope dice: ¿y ya le congelaron las cuentas bancarias a Emilio Lozoya? ¿Verdad? Enea Salgado dice: un expresidente y su esposa en prisión. Otros mandatarios en proceso por delación de directivos de Odebrecht, y Lozoya dice que son chismes. Ternurita. Alfonso Zárate dice: los de Odebrecht estaban metidos hasta la cocina desde la campaña, por eso los sobornos a Emilio Lozoya. Otro más de la generación podrida. Genaro Villamil: ¿ya borró Enrique Peña Nieto todas sus fotos con Emilio Lozoya en la Instagram? Daniel Moreno dice: qué buen día para sacar la nota sobre Emilio Lozoya, hoy que la nota es el PRI, su asamblea y aquello de el PRI quiere progreso. John Ackerman dice: excelente reportaje sobre flagrante e indignante corrupción. Fabricio Mejía: una banda de delincuentes se presenta con optimismo. Miguel Pulido: ¿qué tienen en común? Hashtag Casablanca, hashtag Casa Malinalco, hashtag Gobierno Espía, hashtag Empresas Fantasmas y hashtag Propinas Odebrecht. Emilio Álvarez y Casa: ¿alguien tenía alguna duda? ¿Qué hará Enrique Peña Nieto? ¿Lo mismo que con Gerardo Ruiz Esparza? El más reciente ejemplo del pacto de corrupción e impunidad
es lo que dice el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa. Bueno, pues cerremos esta conversación, Alejandra, Ignacio, con lo que tengan que decir y dejando apuntado, bueno, pues que seguiremos evidentemente todo lo que venga en relación a esta investigación. ¿Cómo te despides, Alejandra? Bueno, pues, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias también por tu confianza y por creer en el trabajo nuestro y publicarlo. Creo que hay materiales muy interesantes que están publicando en otros países. Somos parte de una red que está trabajando sobre este caso, en el que están IDL Reporteros del Perú, está La Nación de Argentina, de Uruguay, un medio que se llama Sudestada, y también la Prensa de Panamá. Entonces somos parte como de es un grupo que está siguiendo esta historia y podrán ver ahí materiales interesantes sobre cómo otras fiscalías y en otros países se está investigando este caso. Nacho. Bueno, yo lo que diría es que, mira, en conclusión, lo que nosotros publicamos con ustedes y Proceso, pero es un trabajo de Quinto Elemento Lab, que además esperamos que sigamos produciendo, compartiendo e informando, que es lo que sabemos hacer. Nosotros no podemos, como por ahí quizá nos puedan, hemos visto algunos comentarios, nosotros no estamos acusando a nadie. Nosotros no decimos que Emilio Lozoya sea culpable o no de haber recibido eso. Lo que sí decimos es que hay 3 testimonios juradas ante la justicia brasileña en la que señalan eso y que creo que es responsabilidad de las autoridades mexicanas investigar qué ocurre con esas delaciones que están llenas de detalles y situaciones que sería muy difícil inventar. En la respuesta que le dan a Lozoya, ustedes no lo comentaron, pero está escrito y lo publicamos, pero ustedes mencionan que, han visto los documentos, han visto los videos, o sea, han tenido acceso directísimo como periodistas mexicanos, como estos periodistas mexicanos que han publicado esta investigación, y dicen que eventualmente se van a dar a conocer informaciones documentales que en este momento no están acompañando este reportaje, y eso es muy importante subrayarlo. Sí, eventualmente se harán públicas. Todo lo que está mencionado se podrá eventualmente subir a la red para que todo el mundo las vea, para que todo el mundo las lea y pueda tener sus conclusiones. En un ejercicio también muy importante de colegas periodistas que son mexicanos contra la corrupción, ellos a su vez también han aportado cosas muy relevantes sobre este tema. Importantes. Sí, justo muy relevantes. Y esta mañana precisamente vamos a poder hablar en un momento más con Raúl Olmos, nuestro colega periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, porque, bueno, hay coincidencia plena en los ejes principales de esta investigación, además de lo que ellos han publicado en fechas anteriores, ahora lo que ustedes publican. Entonces se va sumando información, se va conjuntando un panorama mucho más robusto de lo que contiene la investigación en Brasil, de lo que contiene esta historia de Odebrecht sobre México. Y en el caso de Mexicanos contra la Corrupción, esta mañana, bueno, pues están subiendo y van a compartirlo con nosotros esta mañana los estados de cuenta de estas operaciones y bueno, pues se va sumando evidentemente este conjunto de cosas. Yo creo que añade mucho y hay que reconocer que el trabajo en particular de Raúl Olmos y Mexicanos contra la Corrupción ha sido muy, muy importante, ¿no? En realidad yo creo que él es de los pioneros en tratar de abrir y de entender y creo que estos estados de cuenta que ha sumado, nosotros los vimos. Uh-huh. Y ahora lo están dando a conocer y ellos lo están dando a conocer, ¿no? Lo están subiendo ya. O sea, nosotros los tuvimos a la vista y de hecho la información que publicamos proviene en particular. Proviene de aquí. Es muy importante tenerlos a la vista ahí, porque sí. Creo que al final vamos poniendo a la vista también del público ahora con Mexicanos contra la Corrupción, digamos, el soporte documental que obra en las carpetas de la Fiscalía. Es totalmente de acuerdo. Pues hablaremos con Raúl Olmos, hemos acordado con Raúl y con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hablar sobre esta información que dice que en el marco de la campaña presidencial de 2012, así fueron los depósitos a presuntas cuentas del priista Emilio Lozoya. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presentan una relación de documentos bancarios de presuntos pagos al entonces encargado de la agenda internacional en el equipo de Peña Nieto. Así que después de la pausa iremos con esta parte de la historia y a los dos les agradezco muchísimo. Alejandra Shanique, gracias por estar aquí. Felicidades por esta investigación. Nacho Rodríguez Reina, gracias por estar aquí a los dos. Muchísimas gracias, Carmen. Un abrazo a los dos, seguimos en contacto y en comunicación. Por lo pronto una pausa, regresamos con más de este asunto Odebrecht México. Se empiezan